Vengo del país con más puteros de Europa, según los que hacen las estadísticas de puteros en Europa. Y eso que yo nunca he pagado ni me han pagado por sexo ni nada por el estilo. Y ahora mismo vivo en el país con más turismo sexual del mundo, o uno de los que más, porque Tailandia también podría hacerle la competencia. Pero, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la definición de turismo sexual es esta: organización de actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual. Y ya está, no hay más. Viajar para tener sexo. ¿Por qué se ha relacionado el turismo sexual con la prostitución? Porque originariamente, antiguamente, en los años 70, no había más manera que viajar a un país para tener sexo que pagando. Pero hoy por hoy hay internet y tenemos más oportunidades. Yo creo que habría que modernizar el término. Porque pensad en Carlos, un electricista de Valencia, que no se come una rosca en Valencia. ¿Qué puede hacer para conseguir novia? Pues abrirse myfilipinogirlfriend.com y encontrar a María García, una filipina muy maja de Cebú. Sabéis por dónde voy, ¿no? Van a ser novios por correspondencia unos meses y después Carlos va a venir a Filipinas. ¿Está haciendo Carlos turismo sexual? La respuesta corta es no, porque no se ha añadido ningún servicio de naturaleza sexual, pero la respuesta larga es sí, porque está entre líneas, que va a venir aquí y lo más seguro es que se a la que ya es su novia por correspondencia. Sabed que un servicio sexual no tiene por qué ser pagado para ser un servicio. Servicio, acción y efecto de servir. Carlos lleva 3 años sin meterla y la última vez que la metió fue con una tía que trabajaba en una embotelladora de whisky. No os fiéis de las tías que trabajan embotellando whisky. La motivación más grande que tiene Carlos para comprar un billete de 700 euros a Filipinas es romper esa racha de 3 años y de una vez. Con lo que, ¿cómo le llamamos a esto? Yo lo llamaría viajar para conocer a una chica, pero para Google es turismo sexual. Así que sí, señores, si conectas con una mujer y está en otro lugar del mundo y viajas a ese país para conocerla, conocer a una chica hoy en día implica sexo y viajar para follar es turismo sexual. Corramos un estúpido velo y ahora quiero que conozcáis a Pepín, el primo francés de Carlos, que es un usuario en Europa de la app Tinder, pese a que no se come una rosca en la app Tinder en Europa. El caso es que Pepín se viene a Manila, a Filipinas, como se podía haber ido de vacaciones a cualquier parte del mundo. Llega aquí y cuando abre Tinder tiene 20 chicas que le han hecho más y chicas que le han hablado. Así que queda con alguna de ellas y se va a un hotel y tiene sexo. ¿Lo que está haciendo Pepín es turismo sexual? Pues no, porque Tinder era un excedente de diversión para conocer gente, o ni siquiera eso, porque no pensaba ni tener un match. Y de repente tiene muchos matches. Si se hubiera ido a la India o a algún otro país no habría tenido ni un match. Así que se habría ido de vacío. Que según la definición de turismo sexual, esto no es turismo sexual. Pero si vienes a Filipinas con la intención de abrir Tinder y conocer a una chica, sí que sería turismo sexual. Pero no te preocupes, porque aquí no juzgamos a nadie. La mayoría de europeos que vienen aquí vienen pensando en no pagar en conocer a su novia, en abrirse Tinder y conocer a una tía. Los que vienen pensando en pagar cambian de opinión rápido, se echan una novia en Tinder a la que la tienen que pagar todo y les sale más caro que si se hubieran ido con una de pago desde el principio. Pero bueno, yo con esto no os estoy diciendo que paguéis. Yo tengo la teoría, que la compruebo más cada día, que las chicas que encuentras en Tinder en Filipinas son mucho mejores que cualquier chica que puedas encontrar en una discoteca o en ningún bar de Filipinas. Una chica que está en una discoteca o un bar de Manila es una chica que suele ir a esos sitios, y una chica que ha llegado nueva a Manila, que es de buena familia o que simplemente está aburrida y quiere conocer gente por Manila, no va a una discoteca, se va a Tinder. O simplemente no ha pisado una discoteca en su vida, porque seamos sinceros, aquí no hay cultura de eso. Las mayores discotecas de Manila están en lugares que suelen ser regentados por extranjeros, y los extranjeros son una parte importante de su clientela. La verdad es que hoy salir de fiesta por Manila tiene muchas posibilidades de que acabes en el catre con alguna filipina. Pero estas no son las Filipinas a las que tienes que buscar si realmente quieres una chica en Manila para pasarlo bien y no ser un paganini y un simp el resto de tu viaje. ¿Y qué pasa si vienes a Manila pensando en salir de fiesta y cogerte alguna? Bueno, pues yo no lo llamaría turismo sexual, lo llamaría turismo con mejores posibilidades de ligar, pero sí es turismo sexual también.
Y gracias al fenómeno incel, corto para involuntary celibate, que son hombres europeos, españoles, que no se pueden emparejar porque las mujeres de Chicas de belleza no convencional, o lo que en tu barrio se llamaría feas. solamente están interesados en los tíos que son el top 5 y se la pelan los tíos de clase media. Algo que cuando le cuentas a las filipinas no se lo creen porque se piensan que nos pasamos todo el día follando en Europa. Muchos españoles y europeos están dispuestos a ampliar fronteras, a pasar de las europeas y de las españolas, porque lo único que han encontrado son tóxicas de mierda a las que se aferran por no volver a ser unos incel. Así que Filipinas tiene mucho turismo sexual, pero en su mayoría no es el turismo sexual que todos pensáis, que también tiene del otro turismo sexual, del de toda la vida, del tradicional, porque cada vez más los chinos y tradicionalmente aquí los japoneses y coreanos han hecho de este su lugar de expiación de pecados. Y gracias a Tinder, que consigue no solo que las Filipinas sean más accesibles, porque llegas a Filipinas y solo te tienes que descargar una aplicación, sino que también crea a muchos incels en Europa. También gracias a páginas como myfilipinogirlfriend.com, que hace que puedas venir con una chica, con una filipina ya conocida a Filipinas, hace que el turismo sexual hoy en día en Filipinas, la mayoría, sea mucho más sano. Y eso, amigos, es el turismo sexual filipino hoy en día. Y está todo bien porque aquí no juzgamos a nadie. De hecho, quiero hacer un llamamiento. Quiero hacer un llamamiento a todos los incels del mundo para que vengáis a este país, os abráis Tinder, conozcáis a una filipina, mejoréis la especie, mejoréis la genética filipina y os quedéis a vivir aquí. Os animo a todos a que hagáis eso. Y recordad que no hace falta pagar y que incluso cuando una filipina os quiera sacar dinero, tengáis un poco de amor propio y os vayáis con otra. Pero eso sí, si conocéis a una filipina de bien, una filipina que os trata de puta madre, tratadla de puta madre, porque si me entero que la hacéis pupita, iré a vuestra casa mientras estáis dormidos y os pincharé. Ya he hablado de estos temas que te queman en 3 vídeos y son inmonetizables, así que si queréis apoyar que haga más vídeos sobre estos temas, suscribiros al canal o pasaros por mi Patreon, donde subo contenido exclusivo de vez en cuando y podéis ver mis vídeos por adelantado. Sin más dilación, sed buenos, si sois malos grabadlo en vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y buenas noches. Buenas noches. Ya os dato. Eso es todo. Eso es todo. Adiós. Adiós.